Muy buenos días, gracias por compartir el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Jimena Delgado, asesora comercial, y de parte de Logical Data le damos la bienvenida a nuestro webinar El poder de la analítica para la toma de decisiones en SAP Business One y Power BI. Iniciaremos con una breve presentación de la compañía. Logical Data es una firma costarricense con más de 23 años de experiencia, aproximadamente 240 profesionales al servicio de nuestros clientes, más de 600 clientes en la región y más de 45.000 estaciones de trabajo implementadas. Posicionamos operaciones en todo Centroamérica y Panamá. México. Nuestra casa matriz está ubicada en Costa Rica. Tenemos oficinas también en Nicaragua y México. Algunos de nuestros servicios son parte de las alianzas que contamos con SAP, Microsoft y Oracle. Entre ellos y nuestros productos contamos con LDCOM, una suite para administración de negocios, de giros de negocios retail, LDCOM Pyme, que es su versión para negocios, pequeños negocios, LDFAS, que es una solución financiera contable, SAP Business One, que es una solución ERP para diferentes giros de negocio. Adicional a eso, nuestra empresa realiza servicios en la nube Microsoft Azure, consultoría, outsourcing, desarrollo a la medida, soporte técnico y mesas de ayuda. Sin más, les dejo con el compañero Graping Salas Bogantes, experto en SAP Business One, Service Manager. Buenos días. Para mí es un enorme placer poder compartir un ratito con ustedes. Muchas gracias por haberse conectado y por el interés en conocer cómo podemos sacar el máximo provecho a las bondades que nos ofrecen SAP y Power BI. El día de hoy quiero hablarles de dos temas muy interesantes. El primero es un nuevo cliente web, el cual nos brinda muchísimas más opciones que el cliente tradicional de escritorio. Y como segundo tema, quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos utilizar Power BI con SAP de una manera eficiente y eficaz para la toma de decisiones. Para ir iniciando, les voy a comentar que hoy vamos a tratar dos temas. El primero de ellos es el cliente web y el segundo es cómo utilizar Power BI con SAP de una manera eficiente y eficaz. Entonces, para ir en orden, lo primero que vamos a repasar o que les voy a enseñar es el cliente web. ¿Qué es el cliente web? Bueno, desde hace algunos años, SAP ha venido desarrollando un sistema paralelo al cliente que utilizamos todos los días, que funciona bajo una plataforma web. Este sistema nos, nos va a permitir utilizar el sistema desde una amplia gama de plataformas, ya no solamente desde Windows, como ha sido hasta el momento, y cuenta con la gran mayoría de las funcionalidades que tiene el cliente web de escritorio. Em, Normalmente SAP está realizando actualizaciones de este cliente web y la meta es que a un corto o mediano plazo toda la plataforma haya sido migrada a este cliente y entonces sea la herramienta normal de utilización de todos los clientes que utilizan el sistema. Entonces, como verán acá, voy a irles enseñando de una vez el sistema para entrar en materia. Tenemos una pantalla de logueo en donde lo primero que hacemos, como toda la vida, es seleccionar la empresa a la que nos vamos a loguear. Y en este caso tenemos un buscador, algo que no tenemos en el cliente normal, lo cual es ya de por sí una gran ventaja, sobre todo cuando tenemos muchas sociedades. Entonces acá yo voy a escoger mi empresa y me voy a loguear como usuario. Un segundito acá. Tenemos para variar fallos técnicos. Estamos en vivo, entonces todas esas cosas pueden pasar. Ustedes saben cómo es.
Nada más voy a ejecutarlo nuevamente. Seguramente fue porque hace ratillo que no lo utilizaba. Bueno, lo tenía inactivo, pues. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos de nuevo. Mm. Como les decía, esta es una plataforma nueva que cambia completamente la forma en que estábamos acostumbrados a trabajar durante muchísimos años. ¿Ok? Ya de entrada, lo que podemos visualizar es que la pantalla se muestra distinta y el menú es completamente diferente. Funciona con una navegación en, en, en estructuras. Cada estructura es, por decirlo así, los módulos que hemos conocido siempre. Y el menú para movernos entre las diferentes estructuras es en especie de banner, ¿sí? Es decir, acá arriba, en la parte superior, tenemos los diferentes módulos y nos vamos a ir moviendo hacia la derecha con la flecha para buscar el módulo que necesitemos. Una vez que lo marquemos, por ejemplo, compras, el sistema nos va a llevar a las opciones de compras. ¿Ok? Este es el menú principal. Y igual aquí podemos dar scroll e ir bajando entre los diferentes módulos. ¿Ok? También para buscar una opción más rápidamente, podemos escoger desde la derecha el módulo que queremos ver. Y entonces vamos a ir directamente hacia esa sección. Entonces en socios de negocio tenemos la sección de socios de negocio. Las opciones, perdón, de socios de negocio. Este menú es completamente personalizable y de hecho una de las mayores virtudes que tiene esta nueva plataforma es su personalización. Yo acá tengo muchísimas opciones para modificar el entorno de trabajo y que sea lo más amigable posible. De manera que yo, si soy, por ejemplo, el encargado de tesorería, no tenga que andar navegando entre módulos que no tengo que utilizar hasta encontrar lo que yo necesito. Entonces voy a contarles un poquito cómo funciona esa personalización, porque es algo realmente interesante. Desde la opción de usuario, vamos a poder modificar la pantalla de inicio. Pero antes de modificar la pantalla de inicio, les quiero mencionar que también puedo modificar el entorno completo. Entonces puedo utilizar diferentes tonos de color. Por ejemplo, puedo utilizar este blanco que se llama Horizon. Y entonces el sistema se visualiza todo en blanco. Eso, si bien es cierto, es un aspecto estético, a muchos usuarios, como a mí, por ejemplo, nos gusta este tipo de cositas porque nos permite estar cambiando el entorno de trabajo y que no se vuelva siempre como la misma pantalla de toda la vida. Entonces lo voy a dejar en este celeste, que me gusta más. Igual acá tengo otras opciones para modificar, por ejemplo, puedo cambiar la animación de las pantallas, puedo cambiar el idioma y otro tipo de configuraciones. Voy a dejarlo por acá en azul. Este me gusta más. Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo modificar yo el menú principal? Bueno, si ustedes lo notan, ahora en mis eh, cajitas tengo opciones para quitarlas y una opción para agregarlas. Entonces, por ejemplo, mi página de inicio, que va a ser lo que yo voy a visualizar siempre, lo voy a personalizar de manera que acá yo tenga siempre las opciones que yo utilizo, ¿sí? Las opciones más comunes. Entonces, como a mí por lo general no me va a interesar tener una guía de usuario, porque ya yo aprendí a usar el sistema, entonces puedo quitar esta opción. Y tampoco me interesa ver, por ejemplo, facturas de clientes. ¿Ok? Entonces, le quito todo lo que tenga que ver con facturas de clientes. Sin embargo, yo sí quisiera poder tener acá la opción para crear socios de negocio. Entonces, marco el clip y lo selecciono.
Entonces me devuelvo para acá. Y acá ya tengo los socios de negocio. Voy a agregar otro. Por ejemplo, las oportunidades. Igual acá estoy viendo por módulo. Aquí yo estoy viendo CRM, pero si yo quisiera ver opciones de pagos, entonces simplemente me voy al módulo de pagos y marco crear pago recibido para cuenta y selecciono todas esas opciones. Al yo seleccionarlas, ya directamente se me están agregando al menú. Devolver acción. Aquí ya tengo esas opciones. Igualmente puedo personalizar cada uno de los módulos. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo que modifiqué fue mi pantalla de inicio, pero dentro del módulo de compras voy a dejarme solamente las opciones que yo necesito. Voy a quitar, por ejemplo, la opción de solicitudes de compra, porque yo no hago solicitudes de compra. Voy a quitar solicitud de devolución de mercancía y así con todas las opciones. Como pueden ver, el objetivo acá es que el usuario pueda tener un entorno de trabajo optimizado para sus funciones. ¿Ok? Em, igual puedo hacer con todas las demás. ¿Ok? De la misma manera, yo podría quitar módulos completos o agregar módulos nuevos inclusive. Eso es algo completamente novedoso. Por ejemplo, supongamos que a mí no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con inventario. Entonces, lo que voy a hacer es buscar el bloque de inventario, todo el bloque de inventario y lo suprimo. Y ya ahí se fue. ¿Ok? Entonces ya yo no tengo inventario, pero resulta que a mí me interesa tener un bloque que se llame tesorería. Entonces voy a ponerme un bloquecito nuevo justo en la ubicación en donde yo lo necesito. Entonces supongamos que lo quiero tener después del inicio. Entonces acá, en página de inicio, después de página de inicio le doy a añadir grupo y acá le voy a poner un nombre que se va a llamar, eh, uy, digamos, tesorería, tesorería y bancos, porque yo creo que tengo otro que se llama así. Le doy a agregar las opciones que necesito de tesorería. Entonces voy a ir a pagos, voy a escoger pagos entrantes, crear pago, pagos recibidos, varias de estas. ¿Ok? Porque esas son las que yo voy a utilizar. Listo. Me devuelvo. Y ya ahí tengo mi grupo creado. Entonces, salgo del modo de edición y ahora mi menú cambió completamente. Entonces tengo mi página de inicio con las opciones que yo dejé, con las que yo necesito tener ahí a la mano. Y además tengo un módulo nuevo donde tengo las opciones que yo necesito. Entonces, para resumir esta parte, lo que el sistema me permite es la posibilidad de crear módulos personalizados. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro tema, que es las búsquedas. Este cliente web ha ampliado de manera significativa la posibilidad para yo buscar información, o al menos lo ha hecho más sencillo. Tengo la posibilidad, en primer lugar, de buscar opciones de menú. Por ejemplo, si utilizo el menú de la izquierda, que es bastante más parecido al que tiene el cliente de escritorio, y acá yo puedo escribir, igual que siempre, por ejemplo, pagos, y voy a tener todas las opciones de pagos para seleccionar la que necesito. O podría escribir, por ejemplo, tarjetas y ver las tarjetas de equipo. Sí, eso no es tan novedoso, yo sé, ya eso lo hemos visto. Lo que sí es más novedoso es lo siguiente. Tenemos una búsqueda avanzada en donde yo puedo primeramente escoger qué quiero buscar. Entonces, por ejemplo, le puedo dar que me busquen toda la información del sistema o que me busque directamente sobre un tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar
en toda la información, lo que tenga que ver con AXA. Entonces, la búsqueda nos va a retornar todos los documentos que tienen que ver con AXA. Ok, pero acá tenemos mucha información. ¿Cómo sabemos, cómo filtramos esto? Bueno, primero, acá lo estamos separando por pestañas. El sistema lo separa por pestañas de acuerdo con la información que obtuvo, ¿sí? Acá tenemos varias pestañas porque en todos esos documentos el grupo AXA está presente. Si, por ejemplo, buscamos solo el 255, entonces van a ver que acá ya no tengo las mismas opciones. Acá ahora solo tengo, de hecho tengo más, porque en todos estos documentos hay algo que contenga el 255. Ok, ok, pero yo quiero filtrar esto todavía más. Ok, entonces yo voy a ver solo las entregas. Voy a buscar lo de AXA, que es más fácil de visualizar. Uy, ah, perdón, es que no hay entregas para AXA. Entonces voy a buscarlo en todo. Y acá voy a filtrar solamente las facturas de AXA, las facturas de compra, perdón, que hicimos a nombre de AXA. Entonces ahí lo segmentamos. ¿Sí? Ah, pero yo quiero filtrarlo todavía más. Ok, entonces acá habilito el embudo y acá entonces yo voy a poder filtrar todavía con más detalle. Entonces yo quiero ver AXA, pero con fecha de, o que esté pendiente, digamos. Entonces tengo 35 pendientes. Entonces aquí ya solo veo documentos pendientes. Ok, quiero que estén pendientes, pero que el encargado de compras haya sido Jorge Chan. Listo. Pues ahí tengo menos documentos. Y por último, quiero que sean las de Jorge Chan que estén pendientes, que haya registrado en los últimos 3 años. Y no tengo nada, porque la información que tengo es del 2016. Ok, pero como ven acá, yo tengo la posibilidad de ir filtrando muchísimo más. Incluso puedo visualizar más líneas en cada uno de los filtros. Entonces yo aquí podría incluir mi propio filtro y decir que quiero que sea del 2016. Enero. Uy, el 16. Enero. Primero. Entonces filtramos. Ahí no tengo ningún resultado, pero la idea lo que quiero que vean acá es que yo tengo la posibilidad de incluso agregar mis propios filtros. Entonces, vean que el sistema tiene una posibilidad para generar consultas muy, 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 muy amplia. Yo no necesitaría, como usuario final, pedirle a un usuario experto que me genere un query, que me devuelva las facturas de que hizo Jorge Chan que estén pendientes de AXA, sino que yo directamente acá puedo ir jugando con los filtros y generarme mi propia información. Voy a quitar este filtro para que nos quede aquí la lista. Y ahora, de los resultados, ¿qué información vamos a ver? Bueno, vamos a ver la información de encabezado. Pero si yo quisiera ver directamente el documento, entonces muy fácilmente le doy clic sobre el número y ya voy a visualizar el documento en cuestión. Sí. Ese buscador es muy, pero muy poderoso. Sí. Ahora, em, el sistema, este sistema web está diseñado de manera que yo tenga la posibilidad de, número uno, administrar la información. Número dos,
visualizar la información y número 3, analizar la información. ¿Ok? Entonces, partiendo de esas tres premisas, vamos a ir viendo cómo funciona cada una y por qué es que SAP las está separando de esa manera. Voy a volverme al menú principal y les voy a mostrar algo eh, interesante. Creo que lo podemos ver mejor por acá. Todos los que hemos utilizado SAP sabemos que cuando vemos el módulo de ventas, por ejemplo, o de compras, tenemos la opción de crear o crear documentos o de crear datos maestros, ¿sí? Básicamente. Pero ahora SAP nos incluye una opción que es de consulta. Entonces, pueden ver acá que tenemos, por ejemplo, solicitudes de compra, crear solicitudes de compra, ofertas de compra, crear ofertas de compra, y así sucesivamente. Es decir, tenemos para cada documento dos opciones, una que es de consulta y otra que es de administración. Eso es algo diferente del cliente web. Y en un ratito vamos a ver por qué eso es tan importante. Voy a pasar primero a lo que conocemos, que es la creación de datos, que son las pantallas de documentos de marketing de toda la vida. Solamente que acá, al igual que, mejor voy a usar pedidos. Al igual que en el cliente web, tenemos la posibilidad de crear información y, y editar información. Crear pedido. Ya. Entonces, tenemos la posibilidad de consultar información, de visualizar los documentos y de crear documentos nuevos. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Pero la forma en que se visualizan los datos acá sí es diferente. En primer lugar, tenemos el encabezado de siempre, información general, información del contenido, logística, contabilidad. Entonces, aquí ven que la navegación es diferente, es igual en un estilo de banner. Y hacia abajo tengo todos los bloques o las secciones de la información. ¿Ok? Entonces, em, para visualizar un documento, lo que tendríamos que hacer, o más bien para crear un documento, lo que tendríamos que hacer es, como siempre hemos hecho, llenar la información y darle agregar y ver. Hasta ahí no hay nada nuevo. Lo que quería que vieran es que la información es diferente o la forma en que está ubicada la información es diferente. Es incluso más amigable, más ordenada está, más ordenado está todos los campos. Ok. Ahora, la segunda parte, la parte que sí es nueva, que es las pantallas de consulta. Entonces, en pedido tenemos pedidos y crear pedidos, ¿correcto? Ya eso se los había dicho. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy en pedidos? Voy a visualizar esta ventana, que es nueva completamente. Y esto, si lo queremos ver, es incluso como un generador de reportes. Es una ventana de consulta, pero a la vez es un generador de reportes. ¿Por qué? Porque igual que con las opciones de menú, es completamente personalizable. Ujú. Entonces, tengo primero filtros en la parte superior, luego tengo todo el detalle de los documentos en la parte inferior, pero ambos yo los puedo personalizar para que para yo tener acá solamente lo que necesito. Pues vamos a ver cómo es eso. Primero, revisemos los filtros. El primer filtro que tengo acá es buscar y este me permite a mí escribir cualquier cosa y el sistema me va a filtrar esta tabla independientemente de la columna. Acá es un cambio importante porque si se acuerdan, en el cliente normal yo tengo que darle doble clic a la columna en donde quiero buscar y después escribir y entonces el sistema me va a filtrar y poner los asteriscos y toda la historia. Bueno, acá no es necesario. Acá yo simplemente puedo poner promueve 1010, filtramos y filtra por el código. Pero también puedo colocar data y va a filtrar por el nombre, ¿ok? Sin tener que especificarle al sistema cuál es la columna que estoy utilizando para buscar. ¿Ok? Luego, em, puedo utilizar filtros múltiples. Entonces yo
puedo escoger el código del proveedor V1010, y aquí sí estoy buscando específicamente por el código del proveedor, pero además puedo indicar otro filtro adicional, por ejemplo, el V2300. Entonces puedo utilizar un filtro múltiple para consultar la información que necesito. Bueno, ahí creo que lo puse mal. Vamos a ver. Me faltó un 0. V1010, V23000. Entonces acá filtro la información de los dos proveedores. ¿Esto por qué es importante? Porque en un escenario real yo no siempre tengo que buscar un cliente o un rango para un proveedor o un rango de proveedores. Puede ser que yo necesite el del 1, el del 5, el del 8 y el del 9. Entonces acá yo puedo directamente filtrarlo de esa manera. ¿Ok? Una opción más cómoda, inclusive para hacerlos de esa forma, es definir condiciones. Lo que hice fue darle en el cuadrito, me abrió una ventana adicional, definir condiciones, y acá entonces yo puedo seleccionar diferentes datos, V1010, e incluso utilizar por ejemplo, un rango. ¿Sí? O comienza con o finaliza con V23000. Entonces, de esta otra forma, yo también puedo indicar los filtros. Ok. Hasta ahí lo que hicimos fue filtrar. Pero ¿qué pasa si yo necesito un filtro que no esté acá disponible? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera filtrar por fecha de documento? ¿Ok? Acá yo no tengo la fecha, entonces, ¿cómo hago para filtrar por la fecha? Bueno, sencillísimo. Lo que puedo hacer es usar la opción que dice adaptar filtros, lo que me va a permitir incluir filtros nuevos. Y tengo todas estas opciones para seleccionar. Entonces, como lo que necesito es la fecha, voy a buscar la fecha de contabilización y la selecciono. Incluso, si se fijan acá, yo tengo un filtro de estado y a este filtro le estoy dejando un valor por defecto. Es decir, yo de entrada le estoy diciendo al sistema, cada vez que yo abra esta pantalla, quiero ver los documentos que estén en estado abierto. ¿Sí? Es un filtro por defecto que yo puedo definir ahí. Entonces, voy a seleccionar la fecha y acá entonces tengo el nuevo filtro. Y de la misma manera puedo agregar diferentes fechas. Entonces voy a escoger el 07 del 16 del 2020. Vamos y filtramos por fecha. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, la posibilidad para generar reportes acá es básicamente ilimitada. Siempre y cuando el dato esté en el sistema, exista el campo como tal, yo puedo utilizarlo como un filtro y hacer que las búsquedas sean muchísimo más sencillas. Y como les decía antes, hace un rato, esto es básicamente un generador de reportes. ¿Por qué? Porque al igual que yo puedo adaptar los filtros, yo puedo también configurar los datos que quiero que me arroje la consulta. Entonces, si le doy en esta opción, puedo marcar todas las columnas que yo necesite. Entonces, supongamos que yo necesito una consulta de documentos en donde además pueda visualizar la fecha de creación, la fecha del documento y algún otro campo más. Por ejemplo, la forma de envío, si es que hubiera. ¿Ok? Y en esta misma pantalla yo puedo organizar los campos de manera que eh, el sistema me lo despliegue en el orden que yo necesito. Entonces voy a suponer que el total del documento lo necesito de segundo. Entonces simplemente lo voy subiendo acá.
Puedo filtrar esta información de manera que siempre que se genere el reporte ya tenga como un filtro general y podría agruparla también. ¿Ok? Entonces lo podría agrupar por código de prueba. Vamos a ver qué sucede si lo hacemos así. ¿Ok? Entonces vean qué bonito. La información se agrupa por un código de proveedor y ahora tengo la fecha de documento y la forma de envío. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es un generador de reportes. Esto va mucho más allá de una pantalla de consulta. Bien, ahora hemos visto dos características: la creación de los documentos, que es lo que todo el mundo conoce, la visualización de la información, que es esta poderosa herramienta para generar reportes, pero tenemos otra característica más que también es nueva en el cliente web, que es el análisis de la información. ¿Ok? Cuando hablamos de análisis, lo que a mí se me viene a la mente siempre es gráficos, son flujos, dashboards, KPIs, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En esta misma pantalla, yo voy a poder hacer análisis de la información que estoy visualizando, ¿sí? Entonces, tengo dos opciones. La primera es un análisis rápido y luego análisis que puedo dejar guardados como algo que SAP llama tarjetas. Entonces, vamos a ver primero el análisis rápido. Acá, igual tengo los mismos filtros que tenía antes, pero ya el resultado lo voy a tener de manera gráfica. Entonces, eh, básicamente es un generador de dashboards incluido en el sistema y para el cual no se necesita conocimiento más allá del sistema. Es decir, si yo soy un usuario que conozco cómo están organizadas las compras, qué información tienen las compras y cómo yo necesito visualizarla, yo puedo generar aquí gráficos, paneles sin tener que ser un experto en análisis de datos o nada similar. Sí, entonces vamos a hacer un ejemplo rápido para que vean cómo funciona. Em, ok, voy a escoger acá, por ejemplo, el dato que quiero analizar. Entonces vamos a utilizar el total, total del documento. ¿Qué se me hizo? Aquí está, total del documento. Voy a indicar cómo lo quiero visualizar. Y lo quiero visualizar por proveedor. Ya ahí está seleccionado. Pero puedo seleccionar eh, la dimensión que yo necesite. ¿Sí? Podría hacerlo por, vamos a ver, qué se me hizo, el número del artículo, o por fecha, incluso, por fecha. ¿Ok? Por fecha requerida por mes y por proveedor. Código de proveedor, ahí lo vi, nombre. Ok, entonces acá, bueno, fecha, es que puse fecha requerida, con razón. Fecha de creación. Ok, ahora sí. Oh, ok, un paréntesis acá. Les recuerdo que pueden ir anotando sus consultas en el cuadrito de preguntas y respuestas y al final de la presentación les vamos a dar respuesta a las que ustedes coloquen ahí. Voy a quitar total de documentos y vamos a utilizar, vamos a empezar de cero. Ya aquí me perdí un poquitillo. Todo y todo. Ok, total del documento. Entonces acá lo que vamos a poder generar, como les decía, son gráficos. Gráficos rápidos para analizar información. Voy a hacerlo de nuevo. Total del documento por fecha de creación mes y clasificado por el proveedor.
Ahora sí. Bien. Entonces acá rápidamente hicimos un análisis de cuánto le hemos comprado a cada proveedor. ¿Sí? Básicamente, es muy rápido, pero es muy útil. Lo podemos clasificar, entonces le digo que lo quiero ordenar por el eje X, por el eje Y, perdón, de manera descendente. Y aquí lo vamos a ordenar y cada color es un proveedor. Ok. Entonces vieron que fue muy fácil. Simplemente lo que necesito es entender qué quiero ver y saber cuáles son los campos que necesito analizar. Ahora, listo, tengo el gráfico, pero yo necesito saber qué fue lo que me generó este resultado. Ok, entonces acá, al yo presionar cada uno de los colores o de los proveedores, puedo utilizar la opción detalles que me va a decir exactamente qué fue lo que me generó ese resultado. En este caso, solamente tengo un pedido de compra por este importe. ¿Ok? En todos los demás, en este, por ejemplo, bueno, si marco dos, entonces aquí yo voy a ver los dos, uno para cada prueba. ¿Ok? Entonces, son un montón de posibilidades para analizar la información. Luego lo podría generar como un pastel, entonces, para verlo eh, a nivel porcentual o como un mapa de color, si quisiera verlo así. ¿Ok? Es un mundo de posibilidades porque yo aquí, como les digo y repito, lo que necesito saber es qué quiero visualizar, dónde está la información y de qué manera la tengo que organizar acá. ¿Ok? Bien, esto es un análisis rápido, como les decía, pero ¿qué pasa si yo este reporte o este gráfico lo quiero dejar guardado para poderlo estar consultando todo el tiempo y no tener que estar toda la vida marcando aquí opciones? Entonces tenemos la segunda opción, que es la vista de tarjeta. En la vista de tarjeta lo que voy a poder hacer es crear esos mismos gráficos, pero dejarlos guardados como un panel de análisis. Entonces voy a crear uno rápidamente que se va a llamar compras por proveedor por año. Aquí tengo un montón de opciones igual para jugar con los datos. Y en este caso vamos a utilizar el total del documento. Lo vamos a clasificar por la fecha de creación año, fecha de creación año y por código de proveedor. Código de proveedor. Código de proveedor. Entonces pueden ver acá cómo armamos el flujo. Lo podemos ordenar igual por el eje Y, de manera descendente. ¿Ok? Acá lo vamos a tener listo. Mm. Le damos guardar, agregar, y ahí ya nos queda como un panel. Voy a agregar otro rápidamente para que vean el proceso otra vez. Este se va a llamar productos comprados por año. Ujú. Este lo vamos a hacer de este estilo. Cantidad de líneas. Cantidad de líneas. Número de artículo. Número de artículo. Y por año. Y fecha de contabilización año. Me hizo fecha de contabilización año. Ok, bien. Entonces, clasificamos por color. Bueno, sí. Y descendente, por ejemplo. Por color no, por el eje X. Ok.
Entonces acá tenemos otro flujo, otro gráfico, perdón, en donde vamos a visualizar las cantidades que compramos por cada artículo en el año en cuestión. Le vamos a agregar y ya tenemos dos flujos. Aquí podemos crear un montón, como les decía, lo único que ocupamos es saber cuáles son los datos y cómo los ocupamos visualizar. Al darle yo finalizar edición, puedo guardar esto en un panel aparte, en una opción de menú, por decirlo así, nueva. Para hacerlo, voy a darle acá, guardar como, voy a ponerle una fecha y le voy a poner análisis de pedidos. Si lo quiero, lo puedo dejar como predefinido, es decir, que sea la primera que se me abra cuando veo mis pedidos de compras. Entonces, digamos que la voy a dejar predefinida, le digo OK y guardamos. Para probar qué pasó con todo esto, me devuelvo al menú principal, me voy a compras y acá voy a tener en pedidos mi vista ya creada. Entonces acá veo la información con los gráficos que acabo de crear. ¿Ok? Pues ven que es súper útil, súper sencillo poder tener este tipo de análisis sin requerir ser un experto en análisis de datos. Simplemente ocupo es conocer cómo está organizada la información en SAP, qué necesito ver, cómo la necesito visualizar. Ok. En cuanto al cliente web, este es lo que quería mostrarles. Espero que les haya gustado esta parte y ahora vamos a pasar a un tema diferente, que es cómo sacarle el mayor provecho de manera eficaz, de manera eficiente a Power BI con SAP. ¿Ok? Súper. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas por ahí y les vamos a dar respuesta al final. Entonces, aquí cambiamos de tema. Va un poco relacionado con lo anterior porque se trata de analizar información. ¿Ok? Todos sabemos que SAP nos permite guardar la información de manera súper ordenada. Todos sabemos que Power BI es una herramienta para visualizar información, pero lo que no todo el mundo sabe, o al menos no todo el mundo aprovecha, es es cuando juntamos lo poderoso que es en cuanto al procesamiento de datos y el almacenamiento de datos y lo poderoso que es Power BI en la visualización y para el análisis de esos datos. Entonces, un poquito lo que les quiero mostrar acá es cómo, cómo una solución muy sencilla puede resolver un problema que pareciera o que podría parecer ser grande en una empresa. Entonces, para tener un contexto previo de lo que les voy a mostrar, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que somos una empresa que está en crecimiento, que necesita hacer una inversión importante, para lo cual la estrategia fue, vamos a aumentar nuestras ventas, nos propusimos una meta de ventas y queremos analizar si realmente la cumplimos o no. ¿Ok? Esperando que al haberla cumplido tengamos el suficiente efectivo recuperado para poder hacer la inversión sin tener que financiarnos. Ok, esto es imaginativo, ¿verdad? Esto es algo que me estoy inventando. Ok, para hacer todo esto contratamos a un analista financiero y el analista financiero dentro del estudio que nos hizo nos recomendó, porque no lo estamos haciendo, registrar todos los meses nuestra provisión por incobrables. Entonces resulta que como somos una empresa que no utiliza Power BI ni se apoya en Logical Data para hacer análisis de informaciones serias, eh, nos asustamos un poco porque no sabemos cómo está la información. Tenemos que ir por un lado a bajar la antigüedad de saldos, por otro lado ir a revisar los bancos, tratar de medio identificar qué coincide con qué. Y cuando nos dijeron que teníamos que registrar la provisión de incobrables,
nos asustamos porque no tenemos ni idea de cuánto ni cómo. Ok. Entonces, dejamos de ser una empresa que no tiene Power BI y conseguimos Power BI, pedimos apoyo de los expertos y montamos un gráfico como el que sigue. Ok. Esa es información de SAP y aquí no hay ningún misterio. Lo único que tenemos que hacer es identificar la información. Entonces, ¿qué tenemos en este pequeño flujo? Primero tenemos un panel, un gráfico donde vamos a visualizar las ventas contra el presupuesto. Entonces vemos así claramente que las ventas estuvieron por encima del presupuesto, lo cual es genial, porque si vemos el KPI, vamos a ver que estamos un 8.5 por encima de lo que habíamos presupuestado. Hasta ahí vamos muy contentos. Sin embargo, no sabemos si realmente todos esos 528 millones de venta están reflejados en nuestros bancos. Tal vez sí o tal vez no. Ahorita no lo sabemos. Ok, ¿qué pasa? Que yo vendo en diferentes plazos y puede ser que me interese saber cuál es el plazo que se me hace más fácil recuperar, ¿sí? Entonces acá en la siguiente visualización vemos que lo que es de contado, obviamente lo recuperamos de una vez. Sin embargo, lo que vendemos a 30 días plazo, solamente estamos logrando recuperar a tiempo el 50%, ¿sí? En lo que vendemos hasta 45 días de plazo, estamos recuperando un 65%, pero lo que recuperamos a 60 días es apenas un 20%. ¿Ok? Entonces acá la empresa tiene que tomar decisiones porque las ventas a largo plazo no las estamos logrando recuperar de forma eficiente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que de todo lo que hemos vendido, hemos recuperado un 95%, pero hay un 5% que todavía está pendiente o que no estamos logrando recuperar a tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, y viendo la cruda y triste realidad, vamos a ver que si bien es cierto, las ventas son eh, muy buenas y estamos por encima del presupuesto, la recuperación refleja que en los bancos no tenemos el suficiente efectivo para invertir. Y de hecho vamos con un déficit en nuestro KPI de recuperación. Con todo este análisis hecho, vamos a lograr identificar nuestra provisión de incobrables, que haciendo un análisis directo es el 5% de lo que hemos recuperado, de lo que vendimos, perdón, en este mes. ¿Ok? Entonces, para no alargar más la explicación del flujo, del gráfico, lo que quiero que vean es cómo con información que está en SAP podemos modelar todo un escenario que nos permite tomar decisiones y analizar de forma simple y en una sola pantalla un montón de situaciones que se dan en la empresa. Las ventas, la recuperación, los bancos e incluso un dato que nos ayuda a hacer un registro de una provisión que no estamos haciendo. Como este, y ya para ir terminando la presentación, hemos diseñado también un flujos de, eh, perdón, dashboard de flujos de efectivo, en donde podemos analizar, pues eso, el flujo de efectivo por mes, donde tuvimos déficit y donde no tuvimos, y donde tuvimos superávit, y también análisis de rotación, en este caso, rotación de inventarios en veces, es decir, cuántas veces vendimos todo el inventario, la rotación de las cuentas por cobrar o la rotación de las cuentas por pagar. Estos análisis, como les digo, son relativamente sencillos de hacer. Es información que está en SAP, pero que si no la visualizamos de esta manera, se nos va a hacer muy complicado poder tomar decisiones. ¿Ok? De mi parte, eso sería todo por esta presentación. Los dejo con la compañera Jimena para que nos ayude con el cierre de la presentación. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado.
Muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos que las respuestas a las consultas fueron hechas en el chat. Ahí podrán ir indicando cada una su respuesta. Les recordamos que si tienen consultas también las pueden realizar por medio del correo mercadeo@ld.co.cr o al WhatsApp 8746 4700, mercadeo@ld.co.cr o al WhatsApp 8746 4700. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nos pueden encontrar como Logical Data. Gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día.